Cuando hablamos de liderazgo, no podemos no hablar de profundidad, ¿no? Un líder es una persona profunda, es una persona que no se queda en la superficie de las cosas, que no es superficial en las cosas. Y cuando digo esto, quiero profundizar un poco el tema e ir a hablar de naturaleza. Ahora, verás dónde quiero ir durante el podcast de hoy y es muy importante, muy, muy, muy importante y cambiará toda tu percepción de cuáles son las cosas correctas que deberías hacer prácticamente en cualquier momento. Y cuando hablo de profundidad digo esto, cuento siempre la misma historia, ¿no? Hablamos de un tema interesante que es cómo se calienta el agua. ¿Cómo calentamos el agua? Cogemos una olla, ponemos el agua y necesitamos un fuego, bastante fácil, ¿no? Y aquí hay personas diferentes en el mundo. Cuando pongo la olla en el fuego, la gente lo ve y superficialmente ¿qué piensa? Pasta, o arroz, o couscous. O sea, se queda en la superficie, ve una olla, ve el agua y piensa, ¿qué puedo hacer con esto, no? A corto plazo. Luego hay personas que profundizan un poco más el tema y ven que después de un tiempo, cuando el agua llega a una determinada temperatura, pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Y entonces se entiende que en el mundo las cosas cambian, ¿sabes? Y luego hay quien va un poquito más en profundidad y entiende la ley de la naturaleza, que es nada se genera, nada se destruye, todo se transforma. Y consiguen ver que atrás de una cosa sencilla en nuestra vida, que es el agua que hierve y que puede generar un buen plato de pasta, de arroz, de couscous, de lo que sea, hay muchísimo más. Y hay la naturaleza, hay la vida ahí. Entonces tú puedes ser una persona que profundiza los temas o puede ser couscous, puede ser arroz. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor parte de las veces cuando encuentro a las personas están luchando y se están dedicando con toda su energía a realizar sus proyectos, sus objetivos, a gestionar personas, a gestionar situaciones y piensan siempre de aquí a ahí. Y parece que la cosa más importante de la vida sea encontrar la forma de solucionar el problema a corto plazo, de apagar el fuego que alguien ha encendido en mi empresa, en mi vida, en, en lo que sea, ¿sabes? A veces los fuegos, los incendios de nuestra vida son en el trabajo, ¿no? Un cliente ha generado un problema, un colaborador ha generado un problema, un proveedor no me ha traído lo que tenía que traer o no ha entregado lo que tenía que entregar, un empleado no se está comportando bien y está generando problemas, o en mi vida tengo un problema en casa, tengo un problema en familia, en relaciones, etcétera, etcétera. Y nos enfocamos siempre mucho en cómo solucionar el problema más cercano. Y no nos damos cuenta que cuando vemos algo deberíamos profundizar y dejar de ser couscous, dejar de ser pasta y darnos cuenta que la naturaleza, la misma naturaleza que tiene leyes, como por ejemplo, nada se genera, nada se destruye, todo se transforma, es una de las cosas más complejas del mundo, ¿no? La naturaleza es complicadísima, muy, 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 muy compleja. El proceso de fotosíntesis clorofiliana es súper complejo. El cuerpo humano es súper complejo, metros y metros de venas, de sangre, de órganos, etcétera, 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 más de 200 huesos. Es todo un sistema, la naturaleza, muy complejo. Y ese sistema súper complejo vive básicamente de poquísimas leyes fundamentales. Las dos leyes fundamentales de base de la naturaleza, un sistema súper complejo, son la primera: todo lo que no evoluciona está muerto. Todo lo que no crece está muerto. Esto nos debería hacer entender que evolucionar, crecer, mejorarnos, enfocarnos en ser un ser humano mejor respecto al ser humano que éramos ayer, desde cualquier punto de vista, debería ser una ley. Mientras a veces pensamos en cómo solucionar el problema y estamos tanto bajo presión y estresados a causa de los objetivos, de los resultados que tenemos que obtener, de las relaciones que tenemos que mejorar, de la persona que tenemos que hacer feliz o de las personas que tenemos que hacer feliz, que olvidamos totalmente que realmente el objetivo no es el fin, es un medio. Y yo debería darme objetivos para tener una razón, para convertirme en la persona que puedo ser, para seguir evolucionando.
Si no existiera el título universitario, nadie estudiaría 15, 20, 25 exámenes con ese nivel de atención, de profundidad, con esta ganas, entre comillas, o necesidad de memorizar las informaciones, recordar las informaciones. Memorizaremos, aprenderemos y leeremos solo las cosas que nos interesan más. Y a veces perderíamos cosas que en la universidad estudiamos porque nos obligan a estudiarlo, ¿no? Y si no nos obligaran y si no estuviese este objetivo final, no lo haríamos. Si no existiera el maratón, 42 kilómetros, 195 metros, no nos prepararíamos tanto como para superar el muro de los 30 kilómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Saldríamos a correr. El objetivo es esa cosa que te pincha un poco y te obliga, te lleva a sacar fuera algo más respecto a lo que sacaría si no existiera el objetivo. Pero el objetivo no es el fin. Y muchas veces vivimos una vida donde estamos muy estresados por lo que tenemos que realizar, lo que tenemos que lograr, como si esto fuese el fin de la vida. No lo es. El fin de la vida es la ley universal, crecer, evolucionar, porque si no, estamos muertos. Nadie nos lo ha dicho, nadie nos lo ha comunicado, somos un muerto que camina. Y la segunda ley universal del mundo es que nada nace en el mundo sin estar al servicio de algo o de alguien. Muy sencillo, todo lo que nace en la naturaleza está al servicio de algo o de alguien. Y prácticamente nunca eres tú el protagonista de la historia, ¿no? Hacemos un ejemplo, lo digo siempre, ¿no? Ningún río bebe su propia agua, ningún árbol come sus propios frutos. Todo lo que nace en la naturaleza está al servicio de algo o de alguien. Está al servicio de mejorar algo o para alguien. Todo, todo, todo. Tú imagínate, el fruto cae del árbol, pasa el zorro, lo come y el fruto ha servido al zorro. El zorro se va y llega a un punto en el campo donde se para hacer heces, para evacuar el fruto que acaba de comer. Y dentro de sus heces evacúa también las semillas del fruto. Y ahí hay todo. Hay el campo, hay las heces que necesitan para permitir a las semillas de convertirse en una planta o en una flor o en lo que sea. Tampoco las heces no sirven de nada, sirven para algo, todo, para alguien. Todo lo que hacemos, todo lo que existe en la naturaleza está al servicio. Y lo siento, el ser humano no es la excepción. El ser humano, tú, yo, todo el mundo, forma parte de la regla. Y deberíamos entender que deberíamos ser personas que no se quedan mirando pasta, pensando cuscús, pensando... Deberíamos ser ese tipo de persona que profundiza en los temas y entiende que deberíamos dejar de correr atrás del objetivo del día, de la solución del día, de apagar el fuego, el incendio del día y entrar en una nueva forma mentis, que es entender que la naturaleza tiene reglas, tiene leyes. Y respetar estas leyes es el fin. Y todo el resto es un medio, ¿sabes? Y cuando tú realmente te dedicas a hacer esto, tu vida cambia. Cuando realmente dejas de, imagínalo, cuando realmente dejas de preocuparte por el objetivo, el resultado, el dinero, el tiempo, el juicio de los demás, la nota, etcétera, etcétera. Y te enfocas totalmente en, no, esto es importante, este objetivo es importante porque me hace crecer, porque me hace mejorar, porque me pide de pedirme más y me convierte en el tipo de persona que debería ser. Cuando entras en esta mentalidad y piensas que deberías siempre hacer algo que aporte valor a los demás, que esté al servicio de algo, de alguien, tu vida emocional cambia. Tu nivel de autoestima aumenta porque estás haciendo un montón de cosas para contribuir y eso te hace sentir bien, pero también estás haciendo un montón de cosas que te hacen crecer, mejorar y tú te ves al espejo y te ves mejor de cómo eras antes. Y esto es la forma más pura y más natural, porque son leyes de la naturaleza, de ser. Y cuando tú eres este tipo de persona, automáticamente te gestionas mucho mejor. Automáticamente, cuando sientes que tu objetivo es crecer y aportar valor, gestionas mejor los demás, sobre todo cuando tienes una buena autoestima. Y no puedes no mejorar tus habilidades, porque estás siempre enfocado en mejorarte, en crecer, en evolucionar, porque si no, sabes que estás muerto.
Bien, deberíamos ser ese tipo de persona y te doy unos cuantos consejos. El primero es, deja de enfocarte en el objetivo y empieza a enfocarte en el tipo de persona que te convertirás, en la cual te convertirás cuando habrás logrado este objetivo. Y esto lo percibirás, bajará tu nivel de estrés, tu nivel de ansiedad y aumentará mucho tu nivel de motivación. Y segundo, toma al menos una hora a la semana. Ponla dentro de la agenda, una hora donde pensar cómo puedo aportar valor. Puede ser abrir el ordenador, buscar en internet fundaciones, ONGs, asociaciones, alguien que esté haciendo, está marcando la diferencia en la vida de alguien y elegir a cuál quieres donar un porcentaje de lo que cobras cada semana. Puede ser pensar, pasando tus contactos del móvil, a quién puedes ayudar en este momento, quién necesitaría una llamada de apoyo, un buen mensaje, algo que pueda realmente mejorarle la vida. Y miles de otras cosas que te salen a la mente. Pon en la agenda, ahora digo una hora, pero podrían ser más horas durante la semana, donde realmente enfocar tu mente en qué puedo hacer, cómo puedo aportar valor, cómo puedo estar al servicio de los demás y de algo grande, cómo puedo respetar esta ley de la naturaleza. Este punto es importantísimo y verás que si cada lunes a las 9 de la mañana, de 9 a 10, dedicas una hora a pensar a quién quiero hacer beneficencia, notarás que esto no solo ayudará mucho a los demás, también te hará sentir a otro nivel. Cuando me preguntan, Jack, ¿cómo mejoro mi felicidad? Regala algo, regala algo. Pon un tiempo en tu agenda donde pensar a quién aporto valor hoy. Y te puedo garantizar que esto cambia todas tus emociones. Y te puedo garantizar que cuando respetas las dos leyes de la naturaleza en el concreto, o sea, no solo en abstracto, si es verdad, tengo que aportar valor, si es verdad, tengo que crecer. No, 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 en el día a día. Sí, es verdad, tengo que acabar este trabajo, tengo que sacar esta nota, tengo que sacar el título, tengo que sacar la plaza. ¿Por qué? No solo porque me dará cosas en el futuro, también porque me hará sentir un cierto tipo de persona, porque me dará la percepción de ser más grande, más fuerte. Y el crecimiento está al servicio de la contribución, de marcar la diferencia en los demás. Pruébalo porque verás que siguiendo las leyes de la naturaleza, toda la vida será más natural y más maravillosa.